que es lo que les digo, si alguien hubiera estado presente en ese momento, habría podido experimentar una paz infinita, una gran fuerza que emanaba de ese núcleo, un gran poder se podía sentir a la distancia, estando ante esta presencia que se estaba manifestando. El día de hoy les voy a compartir esta revelación de cómo vino Dios, cómo surgió, quién lo hizo, quién lo creó, cómo nació, si es que nació, cómo se hizo, de qué manera fue que sucedió que Él se hizo. Entonces en unos momentos pues yo tengo unos apuntes que hice para poderme guiar y no perderme, no saltarme los detalles de lo que les quiero comunicar. Entonces ustedes disculpen si de un momento me salgo un poco de lo que es el tema. Voy a buscar por aquí dónde está esa parte. Para eso voy a usar un poco los lentes porque tengo un poco de problema para ver las letras más pequeñitas. Entonces déjenme ver por aquí qué es lo que tenemos. A ver, vamos a buscar. Aquí está. No, ese no es. Déjenme ver. Aquí está. Y ya lo tenemos aquí. Ok. Bueno. Pues vamos a continuar con esto. Déjenme acomodar aquí un poquito la pantalla. Y bueno, vamos a empezar como les dije por el principio, que es cómo se crea Dios, cómo se origina todo. Y vamos a empezar diciendo que cómo era el universo antes de la creación, antes de la existencia de Dios, qué es lo que había, qué es lo que existía. Y tenemos que en esta revelación se me dice que, se me comunica, se me hace saber que en un principio existía lo que vamos a llamar la nada. La nada era un vacío, bueno, no exactamente un vacío total, era una oscuridad total y profunda, tengo aquí en mis apuntes, pero no era una nada vacía, era una oscuridad causada por la densidad de la materia que cubría todo el espacio, todo el universo, lo que conocemos el universo, todo ese espacio inmenso estaba cubierto por una cantidad enorme de materia que vamos a llamar el polvo estelar. Este polvo estelar era un compuesto de elementos físicos, materiales que estaban esparcidos por todo el espacio inmenso, ilimitado. El universo era una espesa masa de polvo compuesta por millones de materiales esparcidos por cada espacio, cada nivel, cada altura, distancia y dimensión. Esto es lo que llamaremos la nada. En esta nada no había objetos, no había algo que tuviera forma, solo era una oscuridad inmensa. No había nada que se pudiera ver, no había luz, no existía ningún tipo de objeto, planetas, astros, nada. Pero había un conglomerado de materia, de una cantidad enorme de materia que, como les digo, es lo que llamaremos el polvo estelar, polvo cósmico. Y todo eso estaba en su materia más simple, en su forma más simple. Eran átomos. Era como decir que toda la materia, como nosotros sabemos, la materia la dividimos en tres. Es el líquido, el sólido, líquido y gaseoso. En el principio, digamos que el estado de la materia que existía estaba en estado gaseoso, disperso, no había ningún material sólido, no había rocas, no había nada. Entonces era en un estado sólido, pero era como si dijéramos una supercontaminación, algo tan contaminado, tan lleno de polvo, que era una oscuridad total.
si había destellos de luz por algún tipo de descarga de energía, no se podía ver porque este polvo era tan denso que no permitía que se pudiera ver nada. Era una oscuridad, por eso le llamamos la nada, porque no se miraba, no se miraba nada, no existía nada. Entonces vamos a decir que esto fue en el principio y es ahí donde empieza el surgimiento de lo que conocemos ahora como Dios, de esa energía, de que es la fuente del poder que mueve, que transforma, que creó todo este universo, y vamos a empezar a explicar cómo fue ese proceso. Entonces nos dice esta revelación que toda esa materia aglomerada, una gran cantidad de esta materia se empezó a concentrar en un área, es decir, esos átomos en algún momento se empezaron a, a juntar algún tipo de átomos de una sola forma de materia, se empezaron a traer, a formar una masa, a concentrarse en un centro, formar un núcleo, y, y dentro de ese núcleo de materia, si alguien hubiera estado vivo en ese tiempo presenciando todo esto, de alguna manera cerca, la revelación nos dice que era una masa, un núcleo enorme que descansaba inamovible, imperturbable, que emanaba una paz infinita, que es lo que le digo, si alguien hubiera estado presente en ese momento, habría podido experimentar una paz infinita, una gran fuerza que emanaba de ese núcleo, eh, un gran poder se podía sentir a la distancia, estando ante esta presencia que se estaba manifestando en en el espacio que aparentemente estaba vacío. De repente empieza como a haber una sobrecarga de este núcleo, de toda esta energía, y se empieza a originar una reacción. Ese núcleo empieza, dice la revelación, a girar, primero lentamente, después más deprisa, hasta que finalmente se me dice que ese núcleo empieza a cobrar vida. Ahora vamos a entender lo que es la vida. Aquí hago este paréntesis para darles explicación y no digan, bueno, pero ¿cómo va a cobrar vida la materia o energía? El concepto de vida es muy sencillo. Para que exista la vida debe existir la materia. Y para que esa materia de hecho tenga vida, debe existir una energía que la mueva. Es un concepto muy simple. Es decir, por ejemplo, si encontramos un ejemplo que les puedo dar, encontramos por ejemplo una piedra en el camino, vamos caminando y una piedra de repente salta, de repente rueda, y pues nosotros sabemos que las piedras no tienen movimiento, no tienen vida, o sea, ¿cómo se va a mover? ¿Cómo sería posible eso? Bueno, hay que aplicar una fuerza que alguien o que algo tenga y vaya y empuje y mueva esa roca. Lo hemos visto y está captado en videos, hay muchos, digamos, muestras de eso aquí, que nosotros los llamamos que son seres espirituales, que son los que mueven. Se ve que mueven, por ejemplo, hay en restaurantes vacíos en la noche, que se ve que se mueven las sillas, las mesas, que se caen cosas. En una librería, que hay libros que caen, las personas en sus cocinas, que se caen los objetos, las botellas dentro de la cocina, y todo eso lo atribuyen a espíritus, ¿no? Es decir, es una fuerza que los mueve y es como si cobraran vida. Ese es el concepto básico de la vida, de que haya algo material que se suma a una energía que lo hace moverse. Y en este caso, pues estamos hablando de una vida que es capaz de moverse a voluntad, y a eso es a lo que vamos a seguir. Entonces, una vez que ya hicimos este pequeño paréntesis para explicar lo de un objeto que cobra vida, hablando del origen de Dios, entonces seguimos con la explicación. Este núcleo de energía que empieza a cobrar vida, dice la revelación, empieza a despertarse, a darse cuenta de su propia existencia, que es una fuente capaz de modificar, entendiendo esto, que es su capacidad de transformar y de crear todo tipo de formas físicas a partir de todo ese conglomerado de materia que hay en la nada, de todo ese polvo cósmico estelar. Este núcleo de energía empieza a moverse y al mismo tiempo hacer que se mueva todo alrededor,
y a atraer más materia a sí mismo, y entonces empieza a transformar, a cambiar, a, a- a- a crear formas físicas. Y la materia que estaba en un momento en el principio en estado gaseoso dispersa, los átomos dispersos por todas partes se empiezan a juntar, se empiezan a hacer formas líquidas, formas sólidas, empiezan a haber, digamos, destellos. No se crea la luz todavía como tal cual como se crea posteriormente en la creación, pero hay todo tipo de reacciones físicas, químicas, algunas que conocemos nosotros por medio de la ciencia. Entonces eso es lo que empieza a suceder, y este núcleo de materia se empieza a ser consciente de su existencia, empieza a darse cuenta de que tiene una capacidad, un poder de creación, que está siendo capaz de transformar la materia. Y ya después de un tiempo, este es un proceso que tomó años, no podemos decirlo, no se nos revela el tiempo a como nosotros lo consideramos en el mundo, cuánto tiempo duró, pero fue un tiempo de, digamos, duró mucho tiempo, muchos años, este proceso. Entonces esta materia cada vez empezaba a girar con más fuerza, a atraer más energía, más materiales y a transformarlos. Y digamos que esto empezó, para que lo entendamos, y por eso es la importancia de que esta revelación esté sucediendo en estos tiempos, es que si lo hubiéramos explicado de esta manera no se habría entendido en épocas anteriores, pero hoy lo podemos explicar claramente. Este proceso que estaba sucediendo era como lo que sucede en un procesador de computadoras, que era como si esta gran fuente de energía estaba haciéndose consciente, estaba creando una conciencia, una memoria, estaba registrando los hechos que estaban sucediendo, cómo transformaba todo. Después de un tiempo lo empezó a hacer a voluntad, se empezó a ser consciente de sí mismo, a entender que era un ser con conciencia, con inteligencia, que había empezado a crear y a manipular la materia a voluntad, y empezó a tener esa experiencia. Era como si estuviera practicando para usar su poder de creación, de transformación. Y esta uh, revelación nos dice que empezó a transformar materia una y mil veces, la transformaba, creaba cosas, las deshacía, las destruía y volvía a crear otra cosa más, y todo esto era como parte de un proceso de aprendizaje, de autoaprendizaje, que esta fuente de energía empezaba a realizar, a llevar a cabo. Y continuó por mucho tiempo haciendo esto, transformando las cosas, creando cosas y deshaciéndolas, volviéndolas a hacer, eh, experimentando con todo tipo de materiales, que había una inmensa cantidad y diversidad de materiales que podía usar. Y entonces esta fuente de energía se hizo consciente de sí misma, y se dio cuenta de lo que se estaba convirtiendo en una en un ser con vida, en un ser inteligente, en un ser pensante, en un ser capaz de transformar, de manipular la materia, de hacer muchas cosas. Y ese proceso, esa iniciación de la energía que empieza a cobrar vida, empieza a cobrar conciencia, es lo que estoy platicando hasta el día de hoy, que fue el inicio del origen de todo, y que es lo que vamos a considerar como el nacimiento de Dios. Ahora les voy a explicar más de esto, porque me van a preguntar muchos, pero ¿cómo puede este tipo venir y decir que la materia tiene conciencia o que es inteligente? Y nos olvidamos porque nosotros mismos somos un ejemplo perfecto de que la materia puede tener conciencia, puede ser inteligente y puede ser independiente, y puede tener voluntad para hacer, para moverse, para crear, como es el caso de los humanos. Nosotros somos el perfecto ejemplo. Nosotros nos consideramos un ser vivo, pero nosotros somos hechos de materia. Todo lo que compone el cuerpo humano son los mismos elementos que existían desde el principio en esta masa de polvo estelar. El cuerpo humano se ha comprobado que
es un 70% compuesto de agua. El agua es un compuesto hecho de hidrógeno y oxígeno, de moléculas de hidrógeno y oxígeno. Y todo es nuestro cuerpo, nuestra piel, los músculos, los huesos, que son lo más sólido que tenemos, están hechos de materia, de una materia que podemos encontrar en otros componentes de la Tierra. Ahora, otro ejemplo que les puedo dar de cómo la vida le puede dar, la energía le puede dar vida a una materia. Vamos a tomar en este caso, yendo desde atrás hacia adelante, un ejemplo muy claro que todos van a entender. ¿Qué es lo que sucede con los árboles? Los árboles tienen vida, nosotros lo sabemos. Un árbol lo cortas, se muere, la madera se seca, entonces la podemos usar. La madera que se usa para hacer muebles, para hacer casas, inclusive hay países en los que las casas en su mayoría están hechas de madera. Y y nos olvidamos, por ejemplo, de que esa madera que no tiene vida, que es ahora un objeto, fue una vez un ser vivo, ¿sí? Ah, el cuerpo humano no podemos usarlo como se usa la madera, no sirve para esos propósitos. Bueno, no tenemos mucho respeto eh, por nuestra existencia, por lo que representamos como seres vivos e inteligentes, y no tratamos de usar nuestro propio material, ¿verdad? Porque de hecho, aunque pues sería algo repelente pensar en eso, pero se podría utilizar, por ejemplo, la piel de las gentes que fallecen para crear, qué sé yo, zapatos o cualquier tipo de cosas, ¿no? Materiales se pueden usar, pero pues afortunadamente pues no hay necesidad de eso. Sin embargo, lo hacemos con otros animales, con otros seres que tienen vida y que al perder esa vida o al quitarles esa vida los podemos utilizar, sus materiales, sus pieles, para hacer zapatos, para hacer chamarras, etcétera. Entonces hay que entender eso, de que no es una locura pensar que la materia tenga conciencia, que la materia tenga memoria, tenga capacidad de pensar, de tomar decisiones, de crear, de hacer cosas, porque nosotros mismos estamos hechos de materia. Hay una frase que viene de la Biblia, desde el Viejo Testamento, si no me equivoco, que es o era muy conocida. Ahora ya mucha gente no lee la Biblia o no se basa mucho de la Biblia, pero hay una frase que nos decía: en polvo eres y en polvo te convertirás. De hecho, en la versión de la Biblia, que todavía no vamos a tocar ese tema, pero se dice que el hombre fue hecho de eso, de polvo, del suelo. Por eso es la frase de que polvo eres y en polvo te convertirás. Ya vamos a llegar a ese punto, a explicar ese tema de cómo es posible de que el ser humano pueda haber sido creado del polvo o de la tierra, del suelo. Bueno, pues esos son los puntos que les quería aclarar para que no tengan duda, para que no piensen que no es posible que la creación de Dios, que el nacimiento de Dios haya sido de esa manera como se me fue revelado y como se los estoy comunicando ahora. Que Dios no es un invento de nadie. Dios no lo inventó el pueblo judío, hebreo, y además sabemos que todas las culturas antiguas tenían un Dios. Ahora en las culturas actuales también tenemos a este Dios ya unificado mundialmente para toda la creación, y cuando menos aquí en la tierra, que es el Dios creador, que es reconocido por la mayoría de las naciones. Pero anteriormente había muchos dioses, muchas entidades que se miraban, o que muchas culturas necesitaban para ser guías, para sentir que había poder, a los que les pedían para que el cultivo se diera, para que hubiera lluvia, para que hubiera prosperidad, riqueza, etcétera, etcétera. Entonces, sí cabía el hacer la explicación de estos ejemplos, ¿no? De cómo una roca se podría llegar a mover sola si hay una energía que la hace mover. Es el caso de nosotros en nuestros cuerpos. Tenemos una energía dentro. Ya se sabe, se ha comprobado que el cerebro emite
una corriente eléctrica que comunica por medio de los nervios a todo el cuerpo, pues la orden del movimiento. Y el pensar que la materia no puede tener vida, pues estamos cortos de memoria. Actualmente la humanidad está creando robots, androides, que son capaces de moverse a voluntad. Al principio tenía que estar conectados a una computadora externa que se manejaba para programarlo y hacer lo que hiciera los movimientos. Todavía existen muchos robots que funcionan así, que para moverlo alguien tiene que mover los controles a control remoto con un teclado, una computadora o con un pequeño aparatito de control remoto puede mover botoncitos y hacer que este androide se mueva. Pero ya estamos hablando de inteligencia artificial, de que estos robots ya son capaces de tener computadoras, mini computadoras integradas a su cuerpo, a su físico, ya no necesariamente directamente en el cerebro, sino tal vez en el pecho, porque pues los robots no necesitan respirar ni tener este alimento, no necesitan todos los órganos internos, entonces ahí hay mucho espacio para poner estos computadores. Y ya existe la inteligencia artificial, ya existen robots, cuando menos, que ya tienen un banco de memoria, un dato que se conectan, que son capaces de pensar, de decidir, de actuar por sí mismos, que hay alguien que los presentan y les pueden hacer preguntas y ellos tienen de su banco de datos de información información para contestar acerca de muchas cosas que inclusive muchos humanos tal vez no podrían responder. Hay robots muy famosos, androides, que se han hecho públicos y que muchos les hacen preguntas de cosas que ellos no entienden o que no saben. Y ese robot tiene esa capacidad de actuar por sí mismo. Es una vida llamada artificial, es una inteligencia que nosotros llamamos artificial, pero es un ejemplo de lo que Dios hizo con nosotros, de lo que Dios hizo consigo mismo. Más adelante vamos a hablar de cómo fue que Él toma cuerpo, toma forma y, se hace a sí mismo y después, posteriormente, durante todo el proceso de la creación, Él hace al hombre precisamente como se hizo a sí mismo, nos hace a su imagen y semejanza, es lo que también nos dice la Biblia. Es un tema que vamos a tocar, muchos temas a ese, muy extenso. Por ahora esto es lo que les quería comunicar en este video. Les doy el mensaje, la revelación que se me hace, pero al mismo tiempo les doy ejemplos para que entiendan que lo que estoy hablando no es algo que me estoy inventando, que me creé, es algo que se me comunicó, son revelaciones que se me dieron, que pues tuve una preparación anterior a esta porque pues a mí se me da igual que a cualquiera la información así tal cual, pues van a hacerse la pregunta que seguramente se hacen muchos de que cómo es posible que este tipo esté diciendo que la energía tenía conciencia, que la materia tenía vida, que la materia empezó a tener vida por sí misma. ¿Cómo es posible? Pues es muy posible, lo vemos todos los días, está presente en la vida, en todas partes lo podemos atestiguar que hay vida en los objetos, que un árbol que tenía vida, que es cortado, muere, se convierte en materia sin vida y es usado para construir, como les digo, casas, muebles y muchas cosas que se hacen con el material de este que era un ser vivo. Un árbol que era un ser vivo se convierte en un objeto o en muchos objetos. Entonces ese es en un sentido inverso, pero también puede ser del otro lado, de que algún objeto que no tenía vida pueda cobrar vida. Y les digo, un ejemplo son, por ejemplo, esto que llamamos vida artificial, porque la energía que usamos no es la misma energía que usa Dios para movernos. La energía que mueve a los androides no es exactamente la misma. Podríamos hacer una comparación, pero no es la misma, no es el mismo tipo de energía. Nosotros, nuestra energía que nos mueve es lo que en la Biblia llaman el soplo de vida que Dios le da al hombre para que cobre vida, siendo un cuerpo hecho de polvo, de material. El Señor nos da ese soplo y entonces se transforma ese objeto inerte de materia, un objeto material se convierte en un ser vivo.
y ese ser vivo es capaz de tener conciencia, de tener memoria, de decidir y hacer las cosas por voluntad propia. Bueno, este ha sido el video que les quería compartir. Muchas gracias. Espero que les sirva, que les dé más claridad y entendimiento, porque todavía hay más información acerca de Dios. Esto es solamente el principio de cómo se creó, cómo se originó, pero todavía no hemos llegado al punto de que cómo llegó a ser lo que es ahora, el Dios, el Creador, el que nos hizo a su imagen y semejanza. Bueno, muchas gracias por haber estado el día de hoy viendo este video. Espero que la información les sirva para tener una mejor comprensión de lo que es la vida, de lo que es Dios, de lo que es la creación, de lo que es el universo. Muchas gracias, espero que sigan este canal para seguirse enterando de cosas, porque también vamos a hablar de hecho de pasajes, de versículos específicos de la Biblia que para muchos son de confusión, de contradicción, y pues espero que sigan este canal para poderles seguir comunicando más cosas y seguir juntos descifrando la Biblia. Gracias.